Vamos a grabar, compartir. Igual vamos a hacer una selección de los temas. El efecto invernadero es uno de los temas que viene por el cambio climático global. No desaprovechen. Es al menos una preguntita a alguien le va a tocar de esta parte. Ya lo vimos atrás con otros temas, pero vamos a ver aquí. El efecto invernadero es algo que siempre se ha dado y se da de manera natural y se da en ciertas épocas del año, por ejemplo, en invierno, pero ahora pues sus efectos se han acentuado más, ¿no? Entonces este efecto consiste en que determinados gases que están suspendidos en la atmósfera retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Gases que existen de manera natural y que provocan el efecto invernadero: el vapor de agua, H2O, dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido nitroso, N2O y ozono, O3. Y gases producidos por el hombre que no se encuentran de manera natural en la atmósfera son los fluorocarbonatos y el hexafluoruro de azufre. Ya, por ejemplo, el uso de los fluorocarbonos ya está prohibido, ¿no? Gases que sí existían de manera natural, pero que han aumentado por la actividad humana. Dióxido de carbono, la causa principal, quema de combustibles fósiles. Bueno, incendios forestales provocados por la actividad humana, porque si bien hay incendios forestales que se dan de manera natural, también hay muchos que se dan porque se prepara la tierra para la siembra y entonces se quema el terreno, causando incendios forestales que luego se salen de control y van más allá. Y aunque no se salgan de control, es algo que de manera natural no sucedería y que aumenta la emisión de dióxido de carbono. Metano: causas descomposición de desechos orgánicos, industria petrolera, basureros. Óxido nitroso: causas fertilizantes, quema de desechos sólidos. Los fluorocarbonatos, que esos no existían de manera natural, pero los estamos produciendo, causas sistemas de refrigeración y aerosoles. Ya los sistemas ya se está mudando a sistemas de refrigeración y aerosoles que no usen los fluorocarbonatos. Hexafluoruro de azufre: causas industria eléctrica y extintores de incendios. Buenas tardes. Propio, pásenle. Hola, ¿cómo está? Yo en la tarde, no, en la mañana ingresé a su clase, ¿Sí? pero mi mamá me marcó y ya no me dejó entrar. ¿Cómo no? Si estoy ahí al pendiente siempre. No, ahí estuvo muy rato. ¿Ya no entraste? No, ya no. Ya no veo la puerta, pues ya no te vi. Pero sí vi, incluso fue Dani la que compartió el link. Sí, sí me lo compartió. Porque yo no vi el mensaje y ya vi después que Dani había puesto ahí el link. Entré un ratito y ya después mi mamá me marcó y dije, bueno, lo pauso y ahorita ya me... Pero puedes atender la llamada sin salirte. Sí, claro que sí. Se juntan mis dos. Quitas tu audio del Zoom. Bueno, es que me marcó rápido y no supe qué hacer, entonces me decía pausar y contestar llamadas, y pausar y contestar llamadas. No, causas industria eléctrica y extintores. Bueno, ese es hexafluoruro de azufre. Estamos viendo el calentamiento global, como hay gases, siempre se ha dado de manera natural en la Tierra, y hay gases que de manera natural existen en la Tierra y otros que no, como el hexafluoruro de carbono y los fluorocarbonatos, que son por actividad humana. Principales emisores de CO2 en la actualidad: China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón. Eso puede venir. ¿Sí? Principales: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón. En ese orden son los principales emisores de CO2 en la Tierra. Por eso esa parte, por ejemplo, de México, que le piden y que lo están presionando, que no usa combustibles fósiles. Bueno, toda esa parte es precisamente para que los países más desarrollados, que tienen ya tecnologías
sin uso de esos energéticos, pues sigan dominando el mercado, ¿no? Y dejen de comprar el combustible a los países que lo producimos, pero además no funciona, es imposible. Ya Alemania acaba de cerrar sus plantas de generación de energía con plantas nucleares, las nucleoeléctricas las cerró y volvió a combustibles fósiles porque no es posible. Para cambiar de modo de la utilización de combustibles fósiles a las llamadas energías limpias, que no son tan limpias, también contaminan, se tendría que cambiar el modelo económico mundial y eso no va a pasar. Entonces no es tan fácil cambiar de un modelo a otro, menos los países como nosotros, que además ni siquiera somos de los primeros emisores de contaminantes, colaboramos yo creo que con menos del 1%, entonces ni siquiera somos de los principales emisores. Buenas tardes. Principales emisores de dióxido de carbono acumulado desde 1850. Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Inglaterra. Inglaterra, recuerden que ahí se llevó a cabo la primera revolución industrial y por lo tanto hubo una buena cantidad de tiempo donde Inglaterra fue el principal contaminador del planeta, ¿no? No a las escalas que hoy se contamina, pero sí fue el principal productor y con el tiempo en el acumulado sigue siendo de los primeros 5. Entonces, el CO2, recuerden, el CO2 existe de manera natural en el planeta. Lo que pasa, y tenemos mecanismos para hacer un ciclo, el ciclo del carbono, con los bosques y los mares. Los mares son mucho más importantes que los bosques, porque hay mucho más mar que bosque, y todo el fitoplancton, la absorción de calor que tiene el mar, y todos los seres vivos que producen fotosíntesis que viven en el mar, son mucho más que los bosques. Aunque decimos que los bosques los estamos acabando, realmente la clave está en el mar. La clave está en cuidar el mar y en cuidar a los seres vivos del mar que hacen la fotosíntesis, porque si acabamos con esas, ahí sí ya pero no, son mucho más importantes que los bosques. Adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Por qué se adelgazó? Porque al gimnasio, hizo dieta. Entonces, adelgazamiento de la capa es una región de la atmósfera. La capa de ozono es una región de la atmósfera terrestre que contiene una alta concentración de ozono, que es oxígeno molecular O3. La vez pasada creo que les mencioné que el O2 no, fue un error, sí es O3. Ozono O3 es oxígeno molecular. Es una molécula con 3 átomos de oxígeno que están enlazados. Esa capa ayuda a absorber más del 50% de los rayos ultravioleta, que son que provienen de los rayos solares. ¿Qué es lo que ha causado el adelgazamiento de la capa de ozono? Uso de clorofluorocarbonos que se utiliza en refrigerantes y en aerosoles. Ya está prohibido, incluso hay aerosoles que dicen libre. En los desodorantes usaban el clorofluorocarbono. Ya hay, creo que ya tienen la leyenda, pero hubo un principio que podían decir libre de clorofluorocarbonos. También los sistemas de refrigeración están dejando de usar. No sé si exista ya una norma como tal prohibiéndolos, pero sí ya se está mudando a productos que no los utilicen. Consecuencias del adelgazamiento de la capa de ozono son aumento de enfermedades de la piel, problemas oftalmológicos, debilitamiento del sistema inmune, aumento de algas en los océanos con una disminución del oxígeno para los seres vivos de los océanos, destrucción de plantíos sensibles a los rayos ultravioletas y obviamente pues el aumento de la temperatura. Contaminación, sobreexplotación y desperdicio de las aguas por la actividad agropecuaria e industrial, así como el uso doméstico. Lo que más consume agua es el uso agrícola y ganadero. Bueno, también la minería, que esas 3 actividades, el agrícola, el ganadero y el minero, consumen muchísima agua y además la contaminan. En la industria, en la agricultura, pues se utilizan fertilizantes de origen químico, que no son naturales y que son arrastrados por el agua y cuando vuelven a sus fuentes originales, pues llevan esos contaminantes. Las mineras
contaminan el agua de una manera, pero brutal, ¿sí? Además de que acaban con el hábitat de muchas gentes. Hace poquito, será un mes, pues porque, pues a pesar de nuestra estupidez, seguimos, la naturaleza nos sigue protegiendo. Entonces, porque hace poquito tiempo, no sé, un par de meses, una tribu entera se suicidó. Un suicidio colectivo, no porque sea de ningún tipo, sino porque su hábitat le dieron concesión. Ellos son, o sea, han vivido ahí durante muchísimo tiempo, ¿no? Centenares de años, y resulta que su hábitat le dieron concesión a una minera para explotar el recurso, y la defendieron, trataron de defenderla, pero pues los estaban matando. Y entonces, al ver que no iban a poder hacer nada, decidieron suicidarse. Todos. Los hubieran matado. Todos no tenían con qué enfrentarlo, entonces se suicidaron. Y eso no sale en las noticias, no, nadie lo dice, y son hechos que ocurren. Entonces, contaminación, pues sabemos lo que es la contaminación, es un proceso por el cual la composición química y microbiológica se altera. Lo que naturalmente había como composición química, como fauna, se altera por esa contaminación contaminada. La contaminación puede ser hasta de productos orgánicos, ¿no? Maltratados, que los echamos así a la basura sin ningún tratamiento y que podrían aprovecharse, por ejemplo, para fabricar biocombustible. Todo en este planeta con el ser humano, todo es negocio. Existen autos que funcionan con agua de cualquier charco, motores que agarras agua de cualquier charco y le echas agua y el motor funciona y rinde mucho más que un litro de gasolina, ¿no? Porque extraen el hidrógeno. Pero obviamente eso no es negocio, ¿no? ¿A quién le vas a comprar el agua? Pues el agua la agarras de cualquier lado, de cualquier charco, y se la echas y ya. Te vas, no llevas tu garrafón ahí de agua y ya tienes, pero eso no es negocio. Entonces tiene que haber un sistema donde te puedan vender las cosas. Por eso es que la energía solar tampoco se ha promovido ni propagado tanto, porque cómo demonios te eviten que captes la energía solar para que la uses en tu casa. En España hay un impuesto incluso si usas energía solar. O sea, te cobran por usar la energía del sol, ¿no? Causas de la contaminación. Desechos industriales que se vierten en los ríos, lagos y mares por parte de las empresas, uso de los pesticidas en la agricultura, también pues el uso doméstico, ¿no? Aunque es menor también el uso doméstico, el uso de jabón, echamos el aceite al drenaje. Estas son causas de contaminación, uso de pesticidas en la agricultura, uso del agua en las actividades de limpieza de la ganadería, deforestación de los bosques, provoca que estas zonas no puedan retener el agua que cae de la lluvia y se seque antes de formar ríos o rellenar lagos, derrames de petróleo, que son los que forman las llamadas mareas negras, contaminación por las actividades domésticas de las ciudades, si hay faltó el uso de agua en los procesos de extracción de minerales. Consecuencias de la contaminación del agua: aumento de la mortalidad de los seres humanos, aumento de enfermedades de los seres humanos, destrucción de ecosistemas con la muerte de seres vivos, animales y vegetales. Y bueno, por lo menos nosotros estamos sufriendo nuestras propias consecuencias, pero todos los demás están siendo víctimas, están siendo víctimas de nuestra actividad, ¿no? Zonas de riesgo por la explotación y transporte de petróleo, la marea negra que acabo de mencionar. Entonces, donde hay un derrame de petróleo en esa marea negra van a pasar décadas para que pueda otra vez vivir algo ahí. Apenas en México hubo una... Sí. Las zonas de riesgo por la explotación y transporte de petróleo son las áreas con las mayores probabilidades de accidentes de derrames y o incendios. Por lo tanto, estas áreas son las más cercanas a su explotación y su transporte, como sobre la corteza continental, ciudades cercanas a los campos petroleros, ciudades que son ruta del transporte de los hidrocarburos, ya
sea a través de camiones, cisternas o por ductos petroleros. Sobre la corteza oceánica, ciudades cercanas a las plataformas petroleras, costas que son rutas del transporte de petróleo por barcos, tanques que cuando sufren algún accidente provocan la llamada marea negra. En México, las zonas de mayor riesgo se encuentran en lo que es el Golfo de México, que es donde tenemos la mayor actividad de extracción petrolera. Lo que es Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco. Por el lado del Pacífico es muy poco la actividad, pero en la zona del Golfo es mayor. Aquí están aguas profundas, Golfo de México, Veracruz, plataforma de Yucatán, en Tampico, que es en Tamaulipas. Entonces, esos son los lugares todas pegadas al Golfo, donde existe riesgo de derrames petroleros y que por lo tanto se produzca la llamada marea negra. Esa no es parte. La población mundial y de México, la demografía. Por fin llegamos a la parte. Bueno, que ya se los di hace rato, pero lo vamos a ver rápidamente, porque no llegábamos y no llegábamos. Mira, ¿qué es la demografía? Es la ciencia que estudia el tamaño de la población, su composición y su distribución. Población total mundial, 7.700 millones de personas. Meta para el 2030, reducirla por lo menos en un 10%. Sí, existe el plan 2030. Existe el plan 2030 existe, o sea, y es un acuerdo que está firmado y es público, y una de las metas de la Agenda 2030 es disminuir la población mundial. Y los intentos por disminuir la población y por erradicar cierto tipo de población, esos vienen desde los 60, yo no entiendo por qué. Desde más atrás yo no entiendo por qué la gente no. Pero hay gente que tampoco serán capaces de matar a la gente, son capaces de eso y más, ¿no? Hasta han pedido disculpas los gobiernos, ¿no? La eugenesia para esterilizar a población latina, asiática, judía en los Estados Unidos, patrocinada por los Rockefeller, que son parte de los que están patrocinando también hoy en día la vacuna, ¿no? Y que quien lo descubrió ganó el Pulitzer de periodismo por descubrir ese proceso de eugenesia, que es a través de vacunas esterilizarte para que no te reproduzcas. Que lo hacen, por ejemplo, en la zona fronteriza del país. La vacuna en las maquiladoras a las mujeres, bueno, a todos les ponen la vacuna del tétanos cada 7 años, pero te esteriliza cada 7 años. Evita que las mujeres se embaracen y dejen el empleo, o que les tengas que pagar, o sea, sus vacaciones 40 días antes del parto y 40 días después, y eso son pérdidas para la empresa. Entonces, mediante la vacuna del tétano se está esterilizando. ¿Y cuándo se puede comer? Entonces, no es permanente, pero dura, por eso cada 7 años hay que ponerse. Es un mecanismo de control de población. Y eso se da desde hace por lo menos 70 años. Población total de México, 127.5 millones de personas. Áreas de concentración y vacíos de la población del mundo en México. Bueno, sabemos que la población hoy en día está casi al 50% en el campo y en la ciudad. Hay un poquito más ya en la ciudad, pero hace 200 años la mayoría de la gente vivía en el campo. De 200 años para acá, la migración del campo a la ciudad ha sido muy grande por los servicios que se dan, por las fuentes de empleo, por la vida más fifí, ¿no? Entonces, se ha ido creciendo, ha incrementado la gente que vive en la ciudad, pero también vemos las zonas más pobladas, por ejemplo, esas zonas rojas son las más pobladas, que son en Europa y Asia. No mayor cantidad de población. Bueno, en Asia sí, porque nada más la India y la China. India y China tienen casi la tercera parte de la población mundial entre los dos, ¿no? Entre los dos casi tienen 3,000 millones, casi la mitad entre los dos casi tienen 3,000 millones de habitantes y somos 7,700. Pues tienen un poco más de la tercera parte.
Distribución de la población mundial. Asia, 4.677 millones. Más de la mitad de la población mundial vive en Asia. ¿Sí? Porque nada más en China y la India están más de la tercera parte. Más de 1.000 millones de personas en cada uno de esos países. Es el 60%. En África, 1.110 millones de personas, el 14.5%. En América, 1.094 millones de personas, 14.1%. Europa, 801 millones de personas, 10%. Eso habla del mito, de la gran mentira que es que dicen que a mayor población o a mayor densidad de población, menor bienestar. De la densidad de población es la cantidad de habitantes que hay por kilómetro cuadrado. ¿Cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado? Esa es la densidad de población. Y dicen que mientras más grande sea la densidad de población, peor va a ser la calidad de vida de las personas de ese lugar. Bueno, toda Europa cabe en México. Es como si en México hubiera 801 millones de personas. ¿Sí? Su densidad de población de Europa comparada con México es enorme, ¿no? Es 8 veces más y su calidad de vida es muy superior a la de México, ¿no? Pues, lo cual es una gran mentira que la densidad de población esté relacionada con la calidad de vida. Sí, en cierto aspecto sí, pero ahí tenemos densidad de población de Europa 7 veces más que la de México y su calidad de vida es superior, porque toda Europa cabe en México. Distribución de la población por países. China, 1.433 miles de millones. India, 1.366 miles de millones. En la China ya quitaron la ley, pero había una ley donde ya nada más podían tener un hijo. Un hijo por familia, ya la quitaron. Pero eso provocó que hubiera muchas niñas no registradas. Porque la gente entonces, como nada más podía tener un hijo y también creó un déficit entre la población de mujeres y hombres porque preferían tener niños. Y tenían más hasta que Sí, preferían tener niños, entonces si era niña, pues llegó un momento en que estaba prohibido también decirles el sexo del bebé a los papás, ¿no? Pero resultó que hay una población de no sé cuántos millones de mujeres que oficialmente no existían. Porque no fueron registradas. Estados Unidos, 329 millones de personas. Indonesia, 270 millones. Pakistán, 216.5 millones. Brasil, 211 millones. Nigeria, 200 millones. Bangladesh, 163 millones, Rusia 145.8 millones y México 127.5 millones. Rusia quizás sea el país con menor densidad de población por todo su territorio. Sí, pues es el país más grande del mundo y tiene una población de 145.8 millones y prácticamente nada más un cuarto de Rusia está en Europa. La cuarta o menos de la cuarta parte de Rusia está en Europa y esa partecita de Rusia que está en Europa es la mitad de Europa. Y luego la parte que está en Asia también es como la mitad de Asia. Nada más que casi toda la población, es de esos 145 millones, mejor 120 millones viven en la parte que está en Europa. World Population Percentage. Porcentajes de la población mundial. ¿Me quieres decir? Entonces, ¿No? China, 18.5%. China solita tiene casi el 20%, 18.5% de la población mundial. La India el 17.9% y los Estados Unidos 4.3%. Y con eso. De México, y vamos a ver, México. No está. Ay, sí, el 1.7. 1.7% México. Áreas de escasa densidad humana o vacíos de la población en el mundo. O sea, hay muy pocas personas por kilómetro cuadrado, de plano no vive nadie. Las causas de los vacíos de la población del mundo pueden ser por diferentes razones, pero las más importantes son las condiciones climatológicas. Por ejemplo, en Siberia, pues, casi no vive nadie, ¿no?
estás a temperaturas menores a menos 40 grados, menos 40 grados centígrados, ¿no? No solo, o sea, Holanda no tiene climas así tan extremos como para que no haya población. Y como son países pequeños, aunque su población es poca, su densidad de población no es tan pequeña. Porque son países muy chiquitos, ¿no? Si en Bulgaria juegas fútbol y le pegas fuerte, se te va el balón al otro país. No. Pues son países muy pequeños. Bueno, como son ya de la Comunidad Europea, pueden pasar libremente por su balón, pero antes de la Comunidad Europea tenían que estar no podían pasar porque pasaban ilegalmente. Lugares con vacíos de población: el desierto del Sahara, el desierto de Gobi y el gran desierto arenoso. El de Sahara en el norte de África, el desierto de Gobi en Mongolia y el arenoso en Australia. Ahí prácticamente, pues ahí sí no es para que ahí no vive nadie. Hay expediciones que luego pasan por ahí, ¿no? Pero ahí no vive nadie. La tundra: Groenlandia, las islas canadienses, norte de Europa y Siberia. Hay pues alguien por ahí que está ahí. De hecho, hay hasta centros de investigación, ¿no? Algunos pues ahí que están ahí, pero pues hay dos, tres personas, ¿no? En Alaska, por ejemplo, te pagan por vivir ahí. Me parece que te daban $140,000 al año. Pero tenías que estar 6 meses por lo menos ahí en Alaska y el primer año completito. O sea, tú puedes pedir irte a ser residente de Alaska, llegas y después del primer año ya cumpliste tu año completo, ahí están tus $144,000. Y después basta con que estés 6 meses ahí. Sí, pero hace frío. Porque y ese dinero te lo dan por la producción petrolera que hay. Pueden pagarle ese dinero a la gente. La montaña alta, cordillera. Pues la montaña alta igual prácticamente tienen un vacío de población, aunque hay población que va para hacer deportes extremos. Alpinismo, sobre todo cordillera del Himalaya, Nepal e India, cordillera de los Andes en América del Sur, las montañas rocosas, no son rocosas, son rocallosas. Son las rocallosas, la meseta de Pamir y el Tíbet. En China son lugares muy elevados donde tanto el frío es mucho y la falta del oxígeno también. No existe el oxígeno suficiente para poder vivir ahí. Densidad de la población mundial. Bueno, vamos a ver si hay algún dato relevante. Más de 500 habitantes. Fíjense, en esta parte de Europa, que es el este de Europa, y en esta parte, el oriente de Asia, la parte más oriental, es donde hay una mayor densidad de población, y en esta parte de África. Generalmente, cuando si viene esa pregunta, las dos zonas de mayor densidad de población en el mundo es el oeste de Asia y el este europeo. Son las dos zonas de mayor densidad de población. Población y distribución en México. 127.5 millones de personas. En el Estado de México hay 17 millones. En la Ciudad de México 9 millones. Veracruz 8.4, Jalisco 8.2, Puebla 6.5, Guanajuato 6.1, Chiapas 5.5, Nuevo León 5.4, Michoacán 4.7. Basta con estos. ¿Dónde se concentra la mayor población? En el Estado de México y la Ciudad de México. O podemos hablar en general de una zona metropolitana donde hay al menos 20 millones de habitantes, ¿no? ¿Son millones? Sí, millones. En Nezahualcóyotl hay como 1.3 millones de habitantes. El municipio más poblado de todo el país es Ecatepec. Ahí van así.
Densidad de la población en México. 10 millones por kilómetro cuadrado, pues está acá, ¿no? Estado de México, ¿no? Mayor densidad de población. Tenemos el Distrito Federal, también la Ciudad de México ya no es Distrito Federal, con una alta densidad de población. Entidades donde se concentra la población: Estados de México, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco. Entidades donde puede haber vacíos de población: Campeche, Baja California Sur y Colima. Baja California Sur tiene un fenómeno de como está arribita la frontera con el norte, los migran hacia Baja California Norte, ¿no? Campeche, pues es un clima de los 1000 demonios y como que no tiene muchos atractivos como para soportar el clima. Son de calor. Ahorita en Yucatán, pero mi hija la mayor está en Yucatán, llevo como un mes allá. Y todavía están alcanzando 40 grados, ¿no? Pero hay un montón de cenotes que por lo menos básicamente es al agua y te la pasas ahí al tiempo, pero en Campeche. Crecimiento acelerado de población, causas y consecuencias. Causas de... La población ha crecido mucho de... ¿Qué será? Desde la revolución industrial para acá. ¿Por qué? Porque se han producido más satisfactores para más cantidad de población. Si los productos para satisfacer las necesidades de la población son más, alcanza para todos, más alcanza hasta para desperdiciar, ¿no? Si todos consumiéramos al ritmo que consumen los habitantes de los Estados Unidos, necesitaríamos 7 planetas como la Tierra. El problema del planeta, los problemas del planeta no es un problema de tamaño de población o de densidad de población, es un problema de consumismo. Si se consumiéramos de manera racional, el planeta alcanza perfectamente para todos. Pero si hay un país que consume 7 veces, es más, no, 7 veces el promedio de los demás, y ellos son 7, pero hay países que consumen, por ejemplo, 3, 4 veces. Entonces, lo que sería la Tierra, y hay otros, pues, que no consumen ni una cuarta parte de lo que deberían, ¿no? Entonces estamos muy desequilibrados, mientras hay algunos que no consumen y no es porque no quieran, sino porque no pueden. Y hay otros que consumen de manera exagerada, ¿no? Todo lo desechan, crean basura. Entonces, la producción de esos satisfactores para mayor cantidad de población, pues hace que la población crezca, ¿sí? A mayor alimento, mayor población. A mayor vivienda, servicios de salud, mayor población. Pues conforme fueron creciendo estos servicios, estos satisfactores, pues fue creciendo la población. Entonces, esas son las causas del aumento de la población. A mí me dice 200 años, ¿no? La primera revolución industrial. Aquí vemos como la población no crecía, ¿no? Prácticamente nada. Y a partir de aquí empieza a crecer, más o menos edad media, donde ya Dios nos protegía, Dios era la causa de todo. No preguntes, adiós. Entonces, primera revolución industrial por aquí. Aquí es la primera revolución industrial y a partir de aquí se dispara el crecimiento de la población. Entonces ahí vemos en la tabla cómo fue brutalmente el aumento, ¿no? Como aquí veníamos aumentando 0.43% y de repente al 23%. Primera revolución industrial, 23%. De venir con crecimientos de poblacionales de 1%, 1.5%, a llegar a un crecimiento del 23% anual. Entonces, en los últimos 200 años el crecimiento de la población ha sido brutal, porque si hay ahorita 100 habitantes, creces el 23, 123, pero el siguiente 23 se lo vas a aplicar a esos 123, ¿no? Entonces, el crecimiento ha sido exponencial. Causas de una aceleración de crecimiento de la población pueden ser una mejor y mayor alimentación debido a los progresos en su producción. Más bien, más que una mejor, una mayor alimentación.
Ya que comas es ganancia, ¿no? Para que te mantengas vivo. Una ampliación de la higiene en la población, eso sí, mayor higiene en la población, lo cual evitó enfermedades, ¿no? La difusión más que la difusión de medicamentos, el uso de medicamentos. El uso de medicamentos para preservar la salud. Uso de tecnología médica para aumentar las tasas de fecundidad. ¿No? Hay gente, antes la gente que no se podía embarazar, no se embarazaba y se acabó, y hoy puedes recurrir a distintas técnicas científicas para el embarazo, ¿no? Inseminación in vitro. Consecuencias principales del crecimiento acelerado de la población: destrucción de ecosistemas naturales, escasez de agua. El agua no escasea. El agua sigue siendo la misma cantidad. Estamos contaminando el agua. Es más, el agua alcanza para toda la población mundial. Lo que pasa es que la estamos contaminando. No está escaseando. Es contaminación del agua. Nada más el 3% del agua del planeta es agua dulce. Y de esa nada más, bueno, de toda el agua del planeta, nada más 1% es apta para el consumo humano. Y ese 1% ya contaminamos como la mitad. ¿Sí? Entonces, el problema es un problema de contaminación, de sobreexplotación, no de escasez. Agotamiento de los recursos naturales. Nos los estamos acabando por que los explotamos de manera irracional, ¿no? ¿Sí? Ya recibo mi aguinaldo y mi mesa ya no me sirvió, pues otro árbol para la otra mesa, ¿no? Entonces, estamos de manera irracional consumiendo los recursos de la naturaleza. Mayor probabilidad de epidemias y pandemias. Esas siempre han existido. Y, de hecho, yo creo que es al revés. ¿Por qué? Porque que las poblaciones estén comunicadas, porque si nada más fuera crecimiento de la población y que no hubiera comunicación, pero el hecho de que las poblaciones estén comunicadas nos da una mayor variabilidad genética, lo cual favorece una mejor adaptación para sobrevivir al ambiente, lo cual incluye un sistema inmune más fuerte. De hecho, es parte de la teoría de la evolución, ¿sí? La variabilidad genética. .3.3 movimientos migratorios actuales, causas y consecuencias. Ya vimos esa parte, por ejemplo, la migración. La migración es